Junio de 2018. La línea de la Concepción. El aire de la noche cargado de tensión. Más de 100 agentes se mueven en silencio por las calles, cortando accesos, creando un perímetro impenetrable. Sobre los tejados, el sonido sordo de las aspas de un helicóptero lo domina todo. Su misión, asegurarse de que no haya escapatoria por arriba. La caza del hombre más buscado del campo de Gibraltar. Antonio Tejón duerme. El mayor narcotraficante de hachís de Europa no sabe que su imperio, construido sobre toneladas de droga, corrupción policial y miedo, está a punto de caer. La noche del 7 de junio de 2018 marca el fin de una cacería de 19 meses que ha obsesionado a la Policía Nacional. Los agentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado llevan años tras esta sombra, siguiendo sus movimientos, interceptando llamadas, rastreando cada pista. Ahora, en la oscuridad de la línea de la Concepción, más de 100 efectivos se acercan al objetivo. Las órdenes son claras, no puede haber error. Antonio Tejón Carrasco, alias El Castaña, es escurridizo. Ha burlado operativos anteriores, se ha fugado a Marruecos, ha regresado protegido por medio centenar de hombres armados. Esta vez no habrá escapatoria. De repente, la noche se rompe. Gritos. Puertas que se revientan. Los agentes de élite asaltan el adosado donde Antonio pasa la noche con una de sus dos familias. Dentro encuentran a su mujer y a su hija. La tensión es máxima. Cada segundo cuenta. Saben que un error puede costarles la operación. Los agentes suben al piso de arriba. Allí está. ¿Lo tienen? Antonio Tejón, el hombre que junto a su hermano Francisco controla entre el 60 y el 70% de todo el hachís, cruza el estrecho de Gibraltar hacia Europa, es detenido. Las autoridades lo consideran el Pablo Escobar de Cádiz. Su fortuna, estimada por la policía, ronda los 30 millones de euros escondidos en zulos, agujeros en las paredes de mansiones protegidas por sistemas de alarma sofisticados y guardias que cobran 800 euros solo por vigilar. El despliegue de fuerzas es descomunal. No se moviliza un ejército de esta magnitud, no se despliega un helicóptero en el cielo nocturno para un delincuente común. El Estado responde con contundencia a años de humillaciones públicas. Porque los Castaña no solo traficaban con droga, desafiaban abiertamente al sistema, lo ridiculizaban, lo compraban. 5 meses antes, en febrero de 2018, una veintena de encapuchados había asaltado el hospital de la línea en plena luz del día. Su objetivo, liberar a Samuel Crespo, uno de los lugartenientes del clan que había sido trasladado allí tras un accidente en moto durante una persecución policial. Los encapuchados entraron al centro de urgencias, redujeron a los agentes que lo custodiaban y se llevaron al herido. Huyó en moto de agua a Marruecos. El mensaje era claro, en su territorio, las reglas las ponían ellos. No se despliegan 100 agentes y un helicóptero para un delincuente cualquiera. La policía no estaba cazando a un hombre, estaba asediando a un rey en su castillo. Este despliegue de película era una declaración de guerra, la respuesta del Estado a la audacia de un clan que se había atrevido a todo. La detención de Antonio no era solo el final de una persecución, era el principio del fin de un reinado construido sobre la droga, el miedo y la corrupción, un reinado que había puesto en jaque a todo un país. Pero la pregunta que sobrevuela esta historia es más inquietante que cualquier operativo policial. Como 2 hijos de un vendedor de castañas, 2 chicos de un barrio humilde golpeado por el paro, ¿llegaron a construir el imperio del narcotráfico más poderoso de Europa? ¿Cómo pasaron de robar comida para bebés en farmacias a controlar el 70% del hachís que entra en el continente? ¿Y por qué, a pesar de capturas cinematográficas, juicios monumentales y condenas mediáticas, el sistema judicial español parece incapaz de detenerlos definitivamente? ¿Por qué salen de prisión una y otra vez? ¿Por qué las penas no están a la altura del daño causado? La respuesta a estas preguntas revela algo más profundo y perturbador sobre el estado del narcotráfico en España y sobre una sociedad que ha aprendido a convivir con el crimen organizado. Para entender cómo los Castaña llegaron a dominar el narcotráfico europeo, hay que volver al principio. La línea de la Concepción es un municipio gaditano de algo más de 60.000 habitantes, marcado por el paro estructural y la falta de oportunidades. Las cifras son demoledoras.
El desempleo juvenil alcanza el 60%. Los jóvenes crecen viendo cómo sus padres no encuentran trabajo, cómo las promesas de futuro se esfuman, cómo el Estado parece haber desaparecido dejando un vacío que el dinero fácil del narco no tarda en llenar. En este contexto de abandono institucional, el padre de los hermanos Tejón se ganaba la vida vendiendo castañas en la plaza de toros del pueblo. Una imagen de humildad, un trabajo honesto pero precario. El apodo familiar venía de ahí, de esa imagen que contrasta brutalmente con el imperio que sus hijos levantarían sobre la droga y la corrupción. Antonio y Francisco Tejón mostraron desde muy jóvenes una habilidad particular para el delito. No era violencia gratuita ni vandalismo adolescente, era algo más calculado. Con apenas 14 años ya robaban potitos en farmacias y comida en supermercados para luego revenderlos en el mercado negro. Eran pequeños golpes de supervivencia, sí, pero detrás latía un instinto empresarial, una capacidad para identificar oportunidades de negocio en el margen de la ley que pronto buscaría mercados más lucrativos. Eran el primer indicio de una mentalidad que no veía límites morales, solo oportunidades económicas. En el campo de Gibraltar, la transición del robo al contrabando de tabaco es casi natural, una progresión lógica que miles de jóvenes han seguido antes y seguirán después. La cercanía con el Peñón de Gibraltar ha convertido esta actividad ilegal en una tradición, una forma de vida que se transmite de padres a hijos y que la sociedad tolera con resignación, como quien acepta un mal menor frente a la pobreza absoluta. El contrabando de tabaco no es visto como un delito grave, es una válvula de escape económica en un territorio donde el trabajo legal escasea. Los hermanos Tejón dieron ese salto sin problemas. Aprendieron las rutas marítimas, los contactos en ambos lados del estrecho, el lenguaje del negocio ilícito, la forma de manejar embarcaciones rápidas, de esquivar controles, de pagar sobornos. Pero el tabaco, pronto lo entendieron, era calderilla comparado con lo que vieron en el horizonte. El verdadero dinero, la verdadera ambición, estaba al otro lado del estrecho, en las montañas del Rif marroquí, donde se cultivaba el mejor hachís de África, una droga con demanda constante en toda Europa y márgenes de beneficio estratosféricos. Un solo alijo de 3 toneladas podía reportar ganancias de cientos de miles de euros. Pero para entrar en ese juego, para acceder a los productores marroquíes, para garantizar el suministro constante, necesitaban un socio con músculo, con conexiones, con infraestructura. Lo encontraron en Abdellah El Haj, conocido en el mundo del narcotráfico como el Messi del hachís. El apodo no era casual. Como el futbolista argentino, el Messi del hachís era considerado el mejor en su campo, un virtuoso de la logística criminal. Controlaba la producción en las montañas marroquíes y tenía la infraestructura para mover toneladas a través del estrecho. No era un productor cualquiera, era el intermediario clave entre los cultivos del Rif y los mercados europeos. La alianza entre los Castaña y el Messi fue perfecta, casi simbiótica. Él proporcionaba la mercancía de calidad y los medios técnicos más sofisticados. Ellos controlaban la costa española, conocían cada embarcadero clandestino, cada playa tranquila, cada funcionario corrupto y, sobre todo, tenían la audacia para desafiar cualquier obstáculo policial. Juntos crearon una autopista para la droga que funcionaba con la precisión de una empresa multinacional. El Messi les proporcionó lanchas de alta velocidad capaces de transportar 3 toneladas en un solo viaje, tecnología de comunicación encriptada, contactos con otros clanes europeos. Los Castaña pusieron la ambición sin límites, la mano de obra local, el conocimiento del terreno. Así, 2 chicos cuyo padre vendía castañas pasaron de robar comida para bebés a revolucionar la historia del narcotráfico en España. No fue un accidente, fue una progresión lógica en un lugar donde el Estado parecía haber desaparecido. El ascenso de los Castaña no fue discreto. Fue una toma de poder hostil y total que cambió las reglas del narcotráfico en el sur de España. El modelo de negocio que desarrollaron era sofisticado, muy alejado de la imagen estereotipada del narco violento y descontrolado. No eran simplemente narcotraficantes, eran una corporación del crimen con estructura empresarial, división de tareas y una cadena de mando claramente definida. Las cifras son abrumadoras. En su apogeo, la organización controlaba entre el 60 y el 70% de todo el hachís que entraba en Europa por las costas andaluzas. Un capo italiano, en una conversación telefónica interceptada por la policía, los definió sin rodeos. Eran el clan más fuerte de Europa en traficar.
Actuaban como intermediarios logísticos de alto nivel. Compraban la droga a los productores marroquíes al por mayor y garantizaban la entrega a clientes en toda Europa, Italia, Francia, Alemania, Bélgica. Su valor añadido no era la violencia, era la eficiencia. Ellos nunca tocaban directamente la mercancía, eso lo hacían sus empleados. Los hermanos Tejón dirigían las operaciones desde la distancia, como los grandes directivos de una multinacional, a través de teléfonos encriptados de hasta 3.000 euros y sofisticados equipos de transmisión por satélite que les permitían comunicarse sin miedo a ser interceptados. Antonio y Francisco daban directrices a los pilotos de sus lanchas, a los puntos que vigilaban la costa y a los cargadores que esperaban en la arena, resueltos a trasvasar los fardos a todoterrenos robados. Su infraestructura era digna de un ejército privado. Disponían de una flota de lanchas de alta velocidad, las famosas gomas, embarcaciones semirrígidas con motores potentes que podían alcanzar los 100 km por hora y transportar hasta 3 toneladas de hachís en un solo viaje nocturno. Tenían narcoembarcaderos ocultos en desembocaduras de ríos, lugares estratégicamente seleccionados donde las lanchas podían botar sin ser detectadas. Contaban con naves industriales en lugares tan insospechados como Ciudad Real, a cientos de kilómetros de la costa, donde guardaban y reparaban las lanchas cuando la presión policial aumentaba en Cádiz. Disponían de una red de tractores y camiones para mover la mercancía una vez en tierra, transportándola a almacenes seguros o directamente a los clientes europeos. Cuando la presión policial se intensificaba en una zona, demostraban una capacidad de adaptación asombrosa. Simplemente desviaban las rutas. Si Cádiz estaba caliente, se movían hacia Huelva. Si Huelva se complicaba, operaban en Málaga. Incluso se atrevieron a remontar el río Guadalquivir para introducir droga hasta el corazón de Andalucía, cerca de Sevilla. El estrecho no era su único territorio, era simplemente su puerta de entrada principal a un tablero de juego que abarcaba todo el sur de España. La flexibilidad era su mayor fortaleza. Pero su verdadero activo, lo que los hacía casi invulnerables, era la gente. En una zona donde el trabajo escasea y el futuro parece cancelado, los Castañas se convirtieron en los mayores empleadores no oficiales. Crearon un ejército de leales que cobraban sueldos impensables para trabajos legales en la comarca. Pagaban hasta 50.000 euros por viaje a los pilotos de lancha, hombres jóvenes con habilidad para manejar embarcaciones a alta velocidad en condiciones nocturnas difíciles. Los porteadores que descargaban fardos en la playa, trabajando toda la noche bajo la luna, cobraban 3.000 euros por jornada. Y cientos de puntos, vigilantes repartidos por toda la costa, recibían 800 euros mensuales solo por mirar al horizonte y avisar por teléfono si veían movimientos sospechosos de la Guardia Civil o la policía. Muchos de estos empleados eran familiares directos o lejanos, primos, sobrinos, cuñados, amigos de la infancia. Gente que sabía que nunca los delataría porque el clan cuidaba de los suyos, porque traicionar a los Castañas significaba traicionar a la familia y porque en la línea, donde todo el mundo se conoce, un chivatazo podía costarte la vida. La lealtad se compraba con dinero, pero también se construía con vínculos de sangre y paisanaje. La estructura organizativa era descentralizada y resistente, diseñada para sobrevivir a los golpes policiales. No eran una pirámide rígida con un jefe todopoderoso en la cima. Operaban más como una franquicia criminal. Lideraban un conglomerado de 6 bandas que actuaban de forma independiente, pero coordinada bajo su mando estratégico. Cada banda tenía su propio territorio, sus propios pilotos, sus propios puntos de desembarco. Si la policía golpeaba a una y detenía a sus miembros, las otras 5 seguían operando sin interrupción. Esta descentralización los hacía casi invulnerables a las investigaciones tradicionales. Desmantelar el clan requería golpear simultáneamente todas las estructuras, una tarea titánica que la policía española intentaría una y otra vez sin éxito completo. Con el control del 70% del hachís que entraba en Europa por las costas andaluzas, el dinero empezó a fluir a raudales. Los 30 millones de euros que acumularon los escondían en zulos y dobles fondos de sus mansiones. Su estilo de vida se convirtió en una exhibición de poder deliberada. No se escondían. Al contrario, hacían ostentación de su riqueza como una forma de propaganda. En las calles de la línea, donde el trabajo escasea, ver a los hermanos Tejón conduciendo Ferraris de 240.000 euros era un mensaje claro. El crimen paga, y paga muy bien. Vivían en mansiones con muebles de diseño y televisores gigantes. Viajaban a Cuba,
se alojaban en los mejores hoteles y fletaban aviones privados para ver partidos del Real Madrid y el Barcelona en el palco del Santiago Bernabéu. Organizaban fiestas legendarias con alcohol y prostitutas. La segunda mujer de Antonio llegaba a gastar 5.000 euros en un solo día en bolsos y ropa de marca. Pero el caso más extremo de exhibicionismo lo protagonizó Francisco Isco. En octubre de 2018, mientras estaba oficialmente en busca y captura, Isco apareció en un videoclip de reggaetón del cantante cubano Clase A. La canción se titulaba Candela. En el vídeo, publicado en YouTube, se le veía conduciendo un Bentley Continental, disfrutando de una piscina, rodeado de mujeres en bikini y botellas de champán Moet Chandon. El chalet donde se grabó era uno de sus centros de operaciones, un lugar que la policía había descubierto durante una redada anterior. Dentro habían encontrado camas redondas, objetos sadomasoquistas, un bar completo y una piscina interior. Era un local de citas y orgías privadas de la banda, pero Isco lo usó como locación para su videoclip. La vanidad de Isco era tal que convertía su fuga en un espectáculo público. Para los investigadores policiales, los hechos fueron considerados una burla, una provocación directa a la autoridad del Estado. Estaba en busca y captura desde 2016 y en lugar de esconderse, se exhibía ante millones de personas en Internet. La presión mediática tras la publicación del videoclip fue insostenible. Apenas 15 días después, Isco se entregó voluntariamente a la policía, pero el daño estaba hecho. El videoclip había reforzado la imagen de los Castaña como figuras que estaban por encima de la ley. Esta ostentación no era solo vanidad, era una estrategia de reclutamiento deliberada. Para los jóvenes de la línea, sin futuro ni esperanza, los Castaña no eran delincuentes, eran héroes locales, la prueba viviente de que había una alternativa a la pobreza. Su lujo era el cebo con el que pescaban a la siguiente generación de narcos. Mostraban que con audacia y sin escrúpulos se podía pasar de la miseria al Ferrari en pocos años. Pero tanto dinero en efectivo era un problema técnico que resolver. Había que blanquearlo y sus métodos eran tan descarados como su estilo de vida. La anécdota más famosa involucra a la esposa de Antonio Tejón. De la noche a la mañana se convirtió en la mujer con más suerte de España. Le tocó la lotería 9 veces en año y medio. En solo mes y medio, durante las Navidades de 2014, se embolsó casi 300.000 euros en premios con 2 décimos del sorteo de Navidad y 4 boletos de la 11. Para los agentes de la Policía Nacional, esta anomalía estadística era un indicio claro de blanqueo de capitales. El sistema era simple y viejo. Localizaban a los ganadores de premios y les compraban los boletos premiados pagando una comisión del 10 al 20% por encima del valor real. Perdían una parte del dinero en la transacción, pero a cambio obtenían cientos de miles de euros completamente limpios y justificados ante Hacienda. Según las investigaciones, tenían incluso un familiar que trabajaba en la 11 y que les proporcionaba información sobre boletos premiados disponibles para comprar. Crearon también un entramado complejo de negocios legales, invirtieron en licencias de taxi, abrieron gimnasios, restaurantes, salones de estética, tiendas de moda y chatarrerías, siempre a nombre de testaferros, amigos, familiares y sus propias esposas que figuraban como empresarias de éxito mientras cuidaban de sus hijos en casa. Todo formaba parte de un sistema de blanqueo que les permitía disfrutar de su fortuna sin levantar demasiadas sospechas. El dinero de la droga se inyectaba en cuentas bancarias para contratar productos financieros de rentabilidad o para financiar estos negocios, obteniendo así el blanqueo del dinero ilegal. El verdadero pilar de su imperio, sin embargo, era otro mucho más peligroso: la corrupción. Los Castaña no se limitaban a esquivar a la policía, la compraban. Tenían agentes en nómina que les proporcionaban el activo más valioso en el mundo del crimen: información privilegiada sobre operativos, órdenes de detención, registros programados. El momento que destapó esta red ocurrió en 2016, durante la Operación Ronald. En un puesto de mando secreto en Algeciras, la tensión era palpable. Decenas de agentes de élite contenían la respiración, observando en silencio las pantallas que mostraban puntos GPS parpadeando sobre un mapa de la línea de la Concepción. Era la noche de la Operación Ronald, el golpe que debía ser definitivo. El café, frío y amargo, se acumulaba en vasos de plástico. El jefe del operativo repasaba por última vez las órdenes de entrada, todas las unidades listas, todo estaba en su lugar.
Pero a pocos kilómetros de allí, en un coche aparcado en una calle oscura, un hombre con uniforme miraba su teléfono. No era un narco. Llevaba placa. Con el corazón martilleándole en el pecho, marcó un número de un teléfono prepago. La llamada duró menos de 10 segundos. Un mensaje en clave, conciso y mortal. La cena se va a enfriar. Y colgó. En la casa de los Tejón, ese mensaje bastó. Sin pánico, con la eficiencia de quien ha ensayado el plan 1000 veces, Antonio y Francisco recogieron dinero, documentos y teléfonos limpios. Minutos más tarde, cuando el jefe del operativo dio la luz verde y los equipos de asalto reventaron las puertas de la vivienda, solo encontraron el eco de una huida reciente. La casa estaba vacía. En la cocina, una taza de café aún humeaba sobre la encimera. El jefe del operativo se quitó el auricular. Su rostro una máscara de furia y frustración. No necesitaba un informe. Lo supo en ese instante. Tenían una fuga. Habían sido traicionados desde dentro. Ese chivataz demostró que el poder de los Castaña había penetrado en las propias instituciones encargadas de combatirlos. La investigación posterior identificó a varios sospechosos. 2 policías nacionales y un policía local de la línea fueron acusados de colaborar con la banda. Pero la corrupción era más profunda, más extendida. Un cabo primero de la Guardia Civil llegó a tal nivel de amistad con Antonio Tejón que no solo le pasaba información clasificada, sino que intentó meter a su propia prima, una agente recién salida de la academia, en la trama de blanqueo de dinero. Le ofreció la oportunidad de sacarse un dinero extra siendo flexible, mirando para otro lado, llevando sobres de un sitio a otro. Una fiscal antidroga llegó a denunciar públicamente que en algunas redadas el abogado del narco ya estaba esperando en la puerta cuando llegaban los agentes, avisado antes incluso que ellos. Un informe interno de la Guardia Civil fue aún más contundente, afirmando que existía un grave problema de corrupción policial en la zona sur de España. La situación era tan grave que las investigaciones debían mantenerse en secreto, incluso dentro de los propios cuerpos policiales, por miedo a filtraciones. Sin embargo, cuando llegó el juicio contra los 3 agentes acusados de alertar a los Castaña, ocurrió algo que nadie esperaba. En la austera sala del tribunal, el silencio era absoluto mientras el magistrado leía la sentencia. Al escuchar la palabra absueltos, los 3 agentes en el banquillo no celebraron, intercambiaron una mirada rápida, un imperceptible asentimiento de alivio y victoria. En los bancos del público, los investigadores que habían arriesgado sus vidas para sentarlos allí se quedaron petrificados. El tribunal reconoció que había indicios, pero argumentó que no había pruebas suficientes para vincularlos directamente a los alijos. La sentencia fue un golpe devastador para la moral de los policías honestos. Demostraba que la corrupción, si se hacía con cuidado, podía quedar impune. Esta absolución envió un mensaje aterrador a ambos lados de la ley. El sistema podía ser burlado, las pruebas podían ser insuficientes, la corrupción podía salir victoriosa. La Operación Ronald de 2016 fue el comienzo del fin del reinado de los Castaña. 30 miembros del clan cayeron detenidos en redadas simultáneas en España y Marruecos. Entre ellos estaba Darren, el hijo de Francisco, apenas un adolescente que había sido introducido en el negocio familiar desde los 14 años. Los hermanos Tejón, sin embargo, lograron escapar. Conscientes de que sus casas serían registradas, huyeron en lancha hacia Marruecos llevando solo lo indispensable. Cruzar el estrecho en plena noche, esquivando patrulleras, era un riesgo calculado pero necesario. En diciembre de 2016, las esposas de Antonio y Darren subieron a un ferry que cubría la ruta Algeciras-Ceuta. La policía española, sospechando que irían a reencontrarse con los fugitivos, avisó a sus homólogos marroquíes. Agentes vestidos de paisano las siguieron discretamente. Al cruzar la frontera del Tarajal, las vigilaron por territorio marroquí hasta que las vieron entrar a una cafetería de Tetuán. Allí estaban Antonio y Darren esperándolas. La trampa se cerró. 10 personas fueron detenidas en el operativo. Antonio llevaba encima un pasaporte falso cuando fue arrestado. Ingresó en una prisión marroquí donde, según fuentes policiales, tuvo que pagar miles de euros para mantener la seguridad de los suyos dentro y poder dormir sobre un colchón en lugar del suelo de cemento. Sabía que España pediría rauda su extradición. Disponían de 60 días para formalizar la solicitud.
Pero el destino, en ocasiones caprichoso, les iba a regalar una tregua inexplicable. La petición de la justicia española a Marruecos llegó fuera de plazo. Un día tarde. Un error administrativo que nunca fue del todo aclarado. ¿Fue la proverbial lentitud de la burocracia? ¿Un error humano en alguna oficina o algo más oscuro? La duda quedó flotando en el aire, tóxica y amarga. Las autoridades marroquíes no tuvieron más opción legal que liberarlo. Antonio salió del juzgado de Tetuán en febrero de 2017. No corrió, no se escondió, caminó despacio, saboreando el sol marroquí con una sonrisa de superioridad grabada en el rostro. Se ajustó la chaqueta y se metió en un Mercedes negro. El mensaje que transmitía sin palabras era claro. Vuestros estados, vuestras leyes, no pueden conmigo. Sin dudarlo, Antonio cruzó de nuevo el estrecho en una lancha rápida y se cobijó en la línea, donde medio centenar de subalternos a sueldo lo custodiaban cada vez que salía a la calle, formando un escudo humano contra cualquier intento de detención. Este fallo judicial no hizo más que alimentar su leyenda y su sensación de impunidad. Se sentía intocable. La cacería continuó durante casi 2 años más. Los agentes del Greco no se rindieron. Seguían cada pista, cada movimiento, cada contacto. Sabían que Antonio tenía 2 familias, una con su primera mujer y otra con una segunda pareja con la que también había tenido hijos. Esa debilidad sentimental, su amor de padre, sería su perdición. La noche del 7 de junio de 2018, el operativo masivo de más de 100 agentes y un helicóptero cercó el adosado donde Antonio pasaba la noche con una de sus familias. Lo encontraron en la planta alta, durmiendo, creyéndose seguro. El hombre que controlaba el 70% del hachís de Europa fue detenido sin oponer resistencia. La noticia sacudió el campo de Gibraltar. El Castaña Menor, el cerebro operativo del clan, estaba entre rejas. 4 meses después, en octubre de 2018, su hermano Francisco tomó una decisión. La presión tras la publicación del videoclip de reggaetón había sido insostenible. La policía no descansaba. Los medios lo habían convertido en el narco más buscado de España. Isco se entregó voluntariamente en una comisaría de la línea. Con ambos líderes entre rejas, parecía que el clan había sido finalmente desmantelado. Pero la justicia española tenía otros planes. En julio de 2020, tras 2 años en prisión preventiva y sin fecha de juicio, la ley obligó a poner a Antonio Tejón en libertad bajo fianza. Su abogada había recurrido la prórroga de la prisión preventiva argumentando que la jueza carecía de competencias. La audiencia le dio la razón. La mañana de su liberación, en la puerta de la cárcel de Albolote, en Granada, el portón metálico se abrió con un chirrido. Antonio dio un paso al exterior e inspiró hondo, un gesto casi teatral, el primer aliento de un hombre libre. A unos metros, sus abogados le esperaban junto a un coche. Una pequeña sonrisa de triunfo se dibujó en su cara. Pero esa sonrisa se congeló a mitad de camino. Antes de que pudiera dar un segundo paso, 2 vehículos oscuros sin distintivos frenaron bruscamente cerrándole el paso. De ellos bajaron 4 hombres de complexión atlética. Uno de ellos, con una carpeta en la mano, se dirigió a él. Antonio Tejón. Queda detenido por blanqueo de capitales y organización criminal. Tenemos una nueva orden. La cara de Tejón fue un poema. El triunfo se evaporó, dejando paso a la sorpresa, luego a la rabia y finalmente a una profunda y amarga resignación. El hombre que se creía por encima de la ley acababa de saborear la libertad durante apenas 30 segundos. El portón de la cárcel aún no había terminado de cerrarse. Pero incluso desde la cárcel, Antonio seguía dirigiendo operaciones. El clan no se había desmantelado, solo había mutado. En 2020, durante la operación Dismantle, la Guardia Civil descubrió que Antonio coordinaba desde prisión una red con actividad incesante para introducir alijos de hachís en las costas andaluzas. Daba órdenes a través de un colaborador, Alejandro, un joven de 26 años que lo visitaba regularmente en la cárcel y actuaba como su brazo ejecutor en el exterior. Cuando Antonio consiguió la libertad provisional, tras pagar 12.000 euros de fianza, comenzó a reunirse personalmente con miembros de la banda en distintos puntos. En apenas unos meses, algunos durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19,
el clan introdujo al menos 9.000 kilos de hachís por las costas andaluzas. La estructura descentralizada que habían creado años atrás seguía funcionando. El rey estaba en la cárcel, pero el reino seguía operando. Antonio fue detenido de nuevo en septiembre de 2020 cuando acudía a los juzgados de la línea para cumplir con sus obligaciones de libertad condicional. Esta vez, la Guardia Civil desplegó un operativo aún mayor. La operación Dismantle resultó en 40 detenciones, la incautación de cerca de 10 toneladas de hachís, armas, dinero en efectivo y vehículos. Antonio Tejón ingresó en la prisión de Botafuegos en Algeciras. El ciclo de fugas, errores burocráticos, ego desmedido, capturas cinematográficas y liberaciones frustrantes pintaba el retrato de una lucha desigual, una donde los narcos jugaban con la arrogancia de quien se cree por encima de la ley y la justicia respondía con la lenta pero imperfecta maquinaria del Estado. Abril de 2023. La sede de la Audiencia Provincial en Algeciras se prepara para el mayor juicio contra el narcotráfico en la historia de España. Desde el amanecer, la calle se convierte en un hervidero de cámaras, micrófonos y furgonetas con antenas parabólicas apuntando al cielo. Un cordón policial de agentes con gesto adusto mantiene a raya a los curiosos y a la prensa, mientras el zumbido de un helicóptero de la Guardia Civil sobrevuela la zona. Cada vez que un furgón blindado llega, se produce una oleada de flashes que rebotan en los cristales tintados. Dentro, el ambiente es de un caos controlado. La magnitud del proceso obliga a habilitar 2 plantas completas del edificio, instalar pantallas de videoconferencia en múltiples salas y acondicionar espacios para poder acoger a los más de 150 acusados y sus respectivos abogados. Hay un murmullo constante, una mezcla de jerga legal, saludos nerviosos y el tecleo incesante de los periodistas acreditados. En las pantallas de vídeo, los rostros de decenas de acusados que no están físicamente presentes observan con una mezcla de aburrimiento y desafío. Es una escena surrealista, la mayor operación contra el narcotráfico del país convertida en una gigantesca y burocrática videoconferencia. Sobre el papel, la acusación de la Fiscalía es demoledora. Pide para el clan penas que suman casi 2.000 años de cárcel y multas que superan los 16.000 millones de euros. Para el líder Antonio Tejón, la petición específica es de hasta 20 años de prisión por dirigir la red, incluso desde la cárcel, e introducir al menos 9.000 kilogramos de hachís durante la pandemia. Las cifras son mareantes, impresionantes sobre el papel, pero antes de que los jueces pudieran escuchar el primer testimonio, antes de que el proceso entrara en su fase más intensa, el caso empezó a desmoronarse. La Fiscalía se enfrentaba a un problema monumental. No luchaba contra un rival, sino contra un monstruo de 150 cabezas. Sostener una acusación individualizada para cada uno de los acusados, desde el capo hasta el último punto que vigilaba la playa cobrando 800 euros mensuales, era un coloso procesal con pies de barro. El riesgo de un colapso total era real. Bastaba una nulidad en una escucha telefónica, un testigo clave que se retractara por miedo o la simple imposibilidad de probar que un chico concreto sabía que la lancha que ayudó a votar llevaba 3 toneladas de hachís. La perspectiva de un juicio eterno que podía acabar en una absolución masiva por un tecnicismo era intolerable. Los fiscales tomaron la decisión más pragmática y amarga: salvar los muebles. Llegaron a acuerdos de conformidad con 62 de los acusados que aceptaron penas menores a cambio de declararse culpables y evitar el juicio. A otros 26 se les retiró la acusación por falta de pruebas sólidas. El juicio del siglo se hacía más pequeño antes de empezar, no por debilidad de la acusación, sino como una maniobra de supervivencia judicial para asegurar al menos algunas condenas. Tras meses de sesiones entre abril y julio de 2023, en enero de 2024, llegó finalmente la sentencia. Y fue un jarro de agua fría para quienes esperaban una condena ejemplar. Antonio Tejón fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión y al pago de 2 millones de euros de multa. De los 152 acusados iniciales, solo 97 fueron condenados. 39 quedaron absueltos.